saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy concluimos nuestra sección de un tema en 3 partes, donde hemos estado llevando secuencialmente la serie temática de la doctrina bíblica de la resurrección de entre los muertos. Hoy, al cierre de esta hermosa temática, vamos a meditar bajo el título Dos grandes tiempos de resurrección. Dos grandes tiempos de resurrección. Muchas veces en el pensamiento general de iglesia, por un tema de poco profundizar en las escrituras, se desconoce que realmente no existe una resurrección general de muertos. Hay ciertos movimientos como el adventista, por ejemplo, que tienen esa idea que va a haber un solo tiempo específico de resurrección. Pero hay varios argumentos bíblicos que echarían por tierra aquello. Lo primero, no es lo mismo el tribunal para la iglesia que el tribunal para el incrédulo. Entonces ya demarca dos tiempos. Para la iglesia el tribunal es de pérdidas o reconocimiento de premios o galardones o recompensas, como le quiera llamar. Y en ese tribunal, que es el Bema, el tribunal de Cristo, son probadas las obras, no si es que la persona es salva. A diferencia del otro tribunal, que es el tribunal del gran trono blanco para el juicio final para los condenados. Segundo punto, que echa por tierra esa idea de una resurrección general en un solo tiempo, es que Dios no puede juzgar de igual manera a los que Él ya salvó. No tendría por qué el creyente pasar por esa instancia de una resurrección para ser apartado a la derecha como las ovejas salvas y a la izquierda como los cabritos a condenación. Eso va en otra línea y en otra instancia. Y finalmente, número 3, hay un argumento muy sólido que echa por tierra una resurrección general de muertos sin discriminación. Es que sencillamente la palabra de Dios es tan clara que no deja lugar a la duda. Y en eso quiero basarme el día de hoy. La claridad contundente de la revelación de la Sagrada Escritura. Vamos, por favor, al libro del Apocalipsis y tenga en mente Daniel capítulo 12, pero vamos al libro del Apocalipsis y vamos al contexto del capítulo 20, donde hay dos situaciones puntuales. Se nos muestra la idea del milenio y se nos muestra la idea del juicio final, en un solo capítulo. Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 1 vamos a leer. Desde el versículo 1, por favor, acompáñeme. Obviamente conviene leer todo el capítulo. Son 15 versículos nada más. Apocalipsis capítulo 20, doy lectura en el poderoso nombre del Señor Jesucristo a la palabra de nuestro Dios, que la letra dice de la siguiente manera. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos,
mucha atención, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él. Mucha atención, leamos de nuevo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Mire, no quiero entrar en detalles porque el pasaje en sí es estremecedor, tremendo, pero muy clarificador. No quiero entrar con la idea de Gog y Magog, con la gran batalla final que va a ser la Cuarta Guerra Mundial después del milenio. No quiero entrar con la idea del milenio. Ni siquiera quiero llegar más allá a la idea del juicio final, porque me saldría de la línea. Pero yo creo que si usted es buen lector, con un oído atento, afinado, muy observador, pero muy atento a escuchar y analizar para una comprensión de lectura sólida, ya se habrá dado cuenta que Juan el teólogo, el mismo Juan el evangelista, el mismo apóstol que escribe el evangelio y las 3 cartas, aquí en el Apocalipsis el Espíritu Santo le está inspirando a demostrar los dichos que he pronunciado respecto a 2 grandes tiempos de resurrección, con 2 grupos muy diferentes en el asunto. Ya con lo que leímos en 1 Corintios capítulo 15, el primer día que estuvimos indagando en qué es el tema de la resurrección de entre los muertos y en qué consiste, ahí también Pablo el apóstol da el programa de la resurrección. Y dice que los que primero resucitan son los muertos en Cristo. Las primicias en la resurrección de Cristo fueron como la prueba de garantía de que esto un día va a ocurrir, ¿ya? Pero los que realmente inauguran o inaugurarán, porque aún no ocurre, la primera resurrección, la cual nombra aquí Juan, son los muertos en Cristo, los muertos de la iglesia, o los muertos en el concepto y periodo de la iglesia. Bien, esos son los que inauguran la primera resurrección. Puso atención, ¿cierto? Bien. Esos de la primera resurrección, siendo un tiempo específico de la primera resurrección, es muy llamativo
que dos grupos la van a componer. Incluso me atrevo a decir, tres grupos van a componer esta primera resurrección. Voy a poner atención a la lectura y usted va a poner atención a escuchar lo que voy a leer para que lo entienda. Bien, note por favor, comienza en los primeros 3 versículos Juan el teólogo a apuntar a la idea del milenio, cómo se va a establecer. Obviamente, para que se establezca el milenio, Satanás va a tener una pausa de 1000 años de acción. Esa es la idea de detenerlo. Pero mire lo que dice a partir del versículo 4. Y vi tronos, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Pausa. Cuando comienza la rotura de los sellos, y aquí entramos en lo que es escatología, de Apocalipsis 6, la rotura del 5.º sello muestra una evidencia contundente, y aquí incluso anticipo, de que el alma no duerme, porque dice que los mártires por la causa de Cristo están apelando, están implorando justicia, vindicación. ¿Hasta cuándo no nos hace justicia? Y el Señor nuestro Dios le dice, miren, muy atentos, miren, van a esperar un tiempo más, porque aún falta un número de consiervos suyos que pasen por lo mismo. En otras palabras, ya se estaba anunciando que en el tiempo tribulacionista van a haber muchos mártires por la causa. Y quiero explicar brevemente que en el tiempo de la tribulación, en un enfoque de arrebatamiento pretribulacionista, el Espíritu Santo sigue actuando, pero usando 3 medios diferentes que ya no tienen que ver con la iglesia. En el contexto de Apocalipsis 7, el Espíritu de Dios va a usar a 144.000 judíos sellados, tipo el apóstol Pablo, donde en el mismo pasaje alcanzan una multitud de judíos y gentiles, principalmente un grueso de gentiles. Y de ahí van a surgir, de ese grupo grande, incontable, de Apocalipsis 7, van a surgir muchos mártires que acá van a completar el número de los mártires que reclaman en la rotura del 5.º sello de Apocalipsis 6. El segundo mecanismo que va a usar nuestro Dios es en Apocalipsis 11 la idea de los 2 testigos, que pueden ser Moisés y Elías, donde ahora el foco de atención grueso del Señor es trabajar con Israel para salvar también a su pueblo. Pero también a partir del capítulo 10, fuertemente el capítulo 14, que se anuncia el juicio final, va a usar a ángeles, al menos 3 ángeles, con un mensaje en específico. Teman a Dios, arrepiéntanse y conviértanse. Esa es la figura del Evangelio eterno. En este tiempo de iglesia es imposible e impensable e insostenible por Biblia y teología que Dios use ángeles, porque ahora es el tiempo de la iglesia. Usa pecadores arrepentidos para hablarles a pecadores sin arrepentimiento. Entonces, note, ahora voy a leer y voy a continuar con la lectura para que ya se haya entendido quiénes son los que están clamando aquí, y quiénes son, en este caso ahora puntualmente, los que van a recibir vida. Entonces dice, aquí, estábamos en el versículo 4, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces aquí hay una cuestión bien interesante. Aquí hay mártires de Cristo y aparentemente también hay mártires y santos del Antiguo Testamento que están esperando la resurrección. Y fíjese, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. 1000 años. Pero fíjese, aquí aunque hay mártires del Antiguo Testamento,
que pareciera que también están apelando a esto, el énfasis de este tiempo de primera resurrección en este cuadro nos tiene en este orden. Primer grupo de resucitados en este evento de primera resurrección, los de la iglesia, los salvos de la iglesia. El segundo grupo resucitado, los mártires del tiempo tribulacionista. Pero ahora se escucha también el clamor de los del Antiguo Testamento, porque dice ahora, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles otros muertos? Los del Antiguo Testamento. Entonces, quiero ser preciso. La primera resurrección, el primer evento de resurrección, tiene 3 grupos específicos con 2 tiempos también insertos dentro de lo mismo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los santos mártires del tiempo tribulacionista en segundo lugar, y terminando el periodo del milenio, para prácticamente inaugurar el tiempo final, van a ser resucitados los muertos del Antiguo Testamento. Esta es la primera resurrección. Y fíjese lo que dice ahora. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Yo quiero que se entienda algo bien interesante. Fíjese, después de estos 1000 años, van a ser levantados los que van a condenación. A condenación. Y mire lo que va a pasar. Mire lo que va a pasar aquí. En esta primera resurrección, todos los 3 grupos son salvos por gracia y fe. En el Antiguo Testamento nunca hubo salvación por obra, sino que la obra testificaba fe. Y siempre el medio de salvación es la fe, no la obra. Entonces, aquí es claro el escritor. Dice que estos 3 grupos son salvos y tienen parte en la primera resurrección. Cuando se habla de la segunda muerte se refiere a condenación. La primera muerte es muerte física y al mismo tiempo para el incrédulo separación ya de una oportunidad de salvación, separación de Dios. Pero la segunda muerte real es la condenación definitiva, cuando venga el juicio en el trono blanco que aparece aquí mismo en el capítulo 20. Bien, ahora, vamos acá. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número era incontable. Esa es la idea de la cuarta guerra final, que quizás da para algún devocional, y me acuerdo que alguna vez algo comenté de eso. Avanzo. Después aparece que el diablo, los ejércitos son destruidos, el diablo es atado, echado al lago de fuego que arde con azufre día y noche, en tormento junto al anticristo y el falso profeta que ya están en ese lugar. Ahora, ponga atención. Versículo 12. Y aquí se va a inaugurar lo que va a ser el día del juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay libros que registran
las causas por las cuales van a ser condenados. No entremos en detalle qué libros porque podemos caer en error, pero esta figura de libros está hablando de acusación en contra. La mejor idea que nos podemos hacer son los tribunales de justicia humanos, los que no se corrompen, en el ideal, donde hay abogado defensor, hay un fiscal, hay un jurado, hay un juez, también hay testigos, hay público presente, toda esta idea. Y siempre se presentan pruebas en contra del acusado. Esa es la figura de los libros. Pero está el libro especial, que es el libro de la vida del Cordero, donde está el registro de los salvos. Y quien no esté escrito en ese libro es condenado. ¿Por qué no están inscritos aquí? Porque todos los inscritos para salvación ya tuvieron su parte en el primer tiempo de resurrección, los 3 grupos en la primera resurrección, para vida. Esta es segunda resurrección para condenación eterna. Y ahora va a decir, y ponga atención, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él. O sea, gente que se ahogó, gente que murió en naufragio, ahogamiento, todo lo que usted se imagine que van a condenación, está la figura del mar que los entrega. Entregarlo significa resurrección, son resucitados. Son resucitados. Y yo quiero que se entienda esto, así como el creyente y el grupo de salvos son revestidos, van a ser revestidos en un cuerpo capaz de soportar la santidad de Dios y la eternidad sin destruirse. Todo indica que estos seres humanos que van a condenación también son revestidos en un cuerpo capaz de aguantar el tormento eterno sin consumirse. Porque si hablamos de resurrección, no estamos hablando aquí de seres espirituales, estamos hablando de resurrección de manera integral, en espíritu, alma y cuerpo. Y eso tiene que tenerlo claro. Entonces, aquí va la secuencia. En esta segunda resurrección comienzan de distintos ámbitos, de distintas formas de muerte, en distintos procesos y estados de muerte, todos los que van a condenación están siendo resucitados de todas las épocas. ¿Y qué va a pasar aquí? Dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Ahí está la idea de resurrección de condenados de todos los tiempos. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí se cumple Romanos capítulo 2, que van a haber 3 líneas de acción para el justo juicio de Dios. La gente va a ser juzgada según conciencia, según la verdad del Evangelio y según obras. Y esta idea de según conciencia es que cada cual tuvo noción de lo bueno y de lo malo. Nadie es inocente. Bajo la verdad de Dios, en la verdad del Evangelio, el mundo también será juzgado. Y según las obras, porque muchos se quieren justificar a sí mismos, y se olvidan que la única obra suficiente es la obra de Jesucristo en la cruz. Y dice ya, cerrando 14 y 15 de Apocalipsis 20, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Muerte segunda es igual, condenación eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está el castigo justo. Entonces, ordenemos rápidamente esto como modo de resumen y conclusión. La Biblia es clara. En Daniel capítulo 12 se nos dice también que hay 2 grandes tiempos de resurrección. Dice que unos resucitarán para vida eterna, para gloria y eternidad, y otros resucitarán para vergüenza eterna y confusión. Y Daniel ya presenta 2 grandes grupos, por ende 2 grandes tiempos
de resurrección. Pero en la primera resurrección, 3 grupos humanos. Primero, los muertos del tiempo de la iglesia. Segundo, los mártires del tiempo tribulacionista. Y tercero, los santos del Antiguo Testamento. Después, concluido el milenio, pasado el tema de la Cuarta Guerra Mundial, donde muchos van a volver a ser engañados por el diablo una vez suelto, Dios los destruye y ya dice basta y establece el tiempo del juicio final. Y en ese tiempo de juicio final van a ser levantados, vivos, resucitados, todos los que forman el grupo de la segunda resurrección, pero que sufrirán daño de segunda muerte. Palabras sencillas, los que son resucitados para ser condenados. Se cumple conforme a la Escritura que la resurrección de entre los muertos no es un tema general, sino que es específico, con tiempos precisos y grupos distinguibles. Por ende, como conclusión, sabemos muy bien por Biblia cuál es el destino que nos espera a cada uno. Los que estamos en Cristo tenemos una seguridad eterna. Y repito, seguridad en Cristo no significa el falso sentir de salvo siempre salvo. Es una seguridad pensando que la salvación no depende de nuestras fuerzas, sino de la gracia sostenible de nuestro Señor Jesucristo a favor de nuestras vidas por la obra de la cruz y la permanencia constante del Espíritu Santo que nos llevará a la meta. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.